Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. Sé el primero. Sé único. Sé diferente. Hublot, reloj oficial de la Copa Mundial FIFA. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uade.edu.ar. New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Sigue la tensión en Venezuela luego de la asunción del presidente Nicolás Maduro y del anuncio del Consejo Nacional Electoral de que se van a recontar el 46% de los votos en las disputadas elecciones del 14 de abril. El candidato opositor, Enrique Capriles, pidió un reconteo del 100% de los votos, pero dijo que acepta el reconteo parcial del 46%. Y la oposición dice que está convencida de que ganó las elecciones y quiere que se investiguen 3.200 violaciones electorales tan solo del día de las elecciones. Horas antes de anunciarse que se hará un reconteo parcial de los votos, grabamos este programa que ustedes van a ver ahora. Tuvimos a la máxima encargada para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, y varios otros invitados en ambos lados de la disputa. Algunas cosas de las que se dijeron ya fueron resueltas con este anuncio del reconteo parcial de los votos. Otras no. Vamos a ver el programa que grabamos el jueves 18 de abril. Desde Stanford, California, vamos a tener al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, que firmó una carta con varias figuras políticas exigiendo un proceso electoral transparente en Venezuela. Desde Atlanta vamos a tener a la doctora Jennifer McCoy, la encargada de asuntos latinoamericanos del Centro Carter, que acaba de regresar de Venezuela, donde vio de primera mano el acto electoral. Desde Caracas vamos a tener al diputado oficialista Saúl Ortega, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, ex vicepresidente del Parlamento del Mercosur, un hombre obviamente del gobierno que está con el gobierno del presidente Maduro. Desde Washington vamos a tener al ex jefe del Departamento de Estado para América Latina durante el gobierno de George W. Bush, Otto Reich, que según el presidente Maduro es parte de una conspiración internacional para matarlo. Desde Caracas nos va a acompañar también el diputado Calixto Ortega, diputado por el partido gobernante, por el partido oficialista chavista de Venezuela, ante el Parlamento Latinoamericano y exdiputado ante la Asamblea Nacional. Y más adelante en este programa también nos va a acompañar Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, exgobernador y uno de los principales líderes de la oposición venezolana. Antes de ir a la primera entrevista, quiero destacar que hemos invitado también al presidente Maduro, al canciller Elías Jawá, al ministro de Información Ernesto Villegas, al embajador ante las Naciones Unidas Jorge Valero. Lamentablemente ninguno respondió positivamente. Ojalá acepte nuestra invitación en un futuro cercano. Bueno, vayamos a la entrevista con Roberta Jacobson, la jefa de todos los embajadores de Estados Unidos en América Latina. Veamos lo que nos dijo. Subsecretaria Jacobson, antes de ir al asunto de las elecciones del 14 de abril en Venezuela, el proclamado presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que Estados Unidos, el país que usted representa, ha estado llevando a cabo una guerra económica y una guerra psicológica, palabras de él, contra el gobierno de Venezuela. ¿Qué dice usted a esta acusación? Bueno, hemos contestado varias acusaciones por parte del gobierno de Venezuela y todos son falsos. No hemos tratado de
de luchar contra este gobierno o oposición a la elección o los resultados de la elección. Eso es totalmente falso. Queremos solamente un proceso electoral democrático. Queremos también, quisiéramos mejorar la relación con Venezuela, y cada vez recibimos esas acusaciones que son totalmente falsos. Hemos rechazado varias veces. El presidente proclamado de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que Estados Unidos le inoculó el cáncer a Chávez y que algunos ex embajadores de Estados Unidos, como Otto Reich y Roger Noriega, están tratando de matarlo a él. Ustedes dicen que no. Ellos dicen que Estados Unidos tiene una larga historia de intervención en los asuntos internos de países latinoamericanos. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, puedo decir como tú dices, basta con historia. La historia interpretado una manera u otra realmente no me preocupa. La verdad es que ahora esas acusaciones son ridículos y realmente hemos rechazado cada uno, pero la verdad es que debemos hablar sobre los problemas de Venezuela, la posibilidad de cooperación y cómo podemos reconciliar la gente de Venezuela para el futuro. Esas son realmente cosas que no merecen una respuesta más larga. Vayamos a las elecciones del 14 de abril. El gobierno del presidente proclamado Nicolás Maduro dice que no hace falta ir a un recuento de votos y cita como ejemplo que el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, ganó las elecciones del 2000 con una cifra insignificante de votos y que el presidente de México, Felipe Calderón, también ganó las elecciones del 2006 en México con un margen mínimo. Y sin embargo, los dos asumieron la presidencia y ejercieron todo su mandato. Y por lo tanto, a él le correspondería el mismo trato de la comunidad internacional. ¿Qué dice usted a ese argumento? Bueno, en ese caso hemos dicho que a nosotros nos parece que un recuento de 100% nos parece una cosa importante, prudente y necesario para que todos los venezolanos puedan tener confianza en los resultados. Pero debemos mirar a los dos otros ejemplos. En el caso de los Estados Unidos, nosotros pasábamos por un proceso de casi un mes, o más que un mes quizás, antes de declarar el presidente después de esas elecciones. En el caso de México, en 2006, tomaba 2 meses antes de fue confirmado los resultados de las elecciones por un tribunal. Así que esos fueron procesos que tomaban suficiente tiempo, con transparencia y un proceso deliberado, a que todas las personas pueden tener confianza en los resultados, si es el resultado esperaba por una persona o no. En ese caso, hemos visto que las autoridades electorales en Venezuela han pronunciado los resultados oficiales de la elección dentro de 24 horas. Para nosotros nos parece que eso fue una cosa demasiado rápido para llevar a toda la gente en Venezuela un sentido de confianza en los resultados. Debemos tener un proceso para revisar todo las quejas y un recuento para que todos los venezolanos puedan estar satisfechos. Cuando usted dice demasiado rápido, ¿está diciendo sospechosamente rápido? Bueno, yo no puedo decir que es sospechoso o no. No estoy diciendo que conozco yo el motivo, pero un proceso en que la mitad de los venezolanos no tiene confianza en el resultado quizás, o que no cree que han visto un proceso deliberado y un proceso que se puede explicar todos las quejas resueltos, etcétera. A mí me parece una cosa demasiado rápido. Eso no significa que hay algo sospechoso o no, pero sería mucho mejor
para toda la población, el gobierno actual y la oposición y los votantes, si hay un proceso en que todos pueden tener confianza en los resultados. Vamos a Caracas, Venezuela. Diputado Saúl Ortega en Caracas. ¿Qué dice usted a la afirmación de la subsecretaria Roberta Jacobson de que en Venezuela hubo una proclamación express del presidente Maduro, por llamarla de alguna forma, que lo hicieron en menos de 24 horas en lugar de esperar, como ocurrió en Estados Unidos en el año 2000 o en México en el año 2006, un mes, 2 meses a que se aclarara la situación? ¿Qué dice usted a este argumento? Que es una funcionaria malintencionada porque ella conoce perfectamente, y ellos, los americanos, conocen perfectamente el sistema electoral venezolano. Si por algo ha confiado la población venezolana en el sistema electoral es precisamente por la rapidez. Antes, bueno, se tardaban en dar los resultados y ahora en pocas horas pues se conoce, porque aquí el voto es electrónico, es auditable en todo proceso y los participantes de todos los actores políticos tienen acceso a esas auditorías. Es tan así que el señor Capriles, cuando ganó la gobernación, pues en menos tiempo ya él sabía el resultado y de paso fue reconocido a pesar de haber ganado por una cantidad de votos sumamente ínfima. Cuando te digo que, e incluso, no sé dónde sacan el reconteo, ese es un término incluso mal utilizado, porque aquí en Venezuela lo que se hace es la auditoría de las mesas, y esa auditoría es una auditoría incluso estadísticamente exagerada. Cualquiera que haya tenido conocimientos estadísticos sabe que entre el 1 y el 5% se considera una muestra aceptable. En Venezuela la muestra es del 54%, lo que quiere decir que en cada mesa ya se ha contrastado el voto electrónico con la papeleta que el sistema emite y que cada elector audita en el momento de meterlo en la caja. Ya la mayoría de esas papelas han sido auditadas. Si alguien tiene alguna observación, puede hacer el reclamo ante el Consejo Nacional Electoral para que también, digamos, se audite la minoría, que sería el 46% de las cajas que todavía quedan, que están en buen resguardo en manos del Consejo Nacional Electoral. Así que esa funcionaria responde a una política de intromisión que Washington tiene con Venezuela, porque tiene sus intereses fundamentalmente de ponerle la mano, de tener un gobierno títere en Venezuela que les entregue la riqueza petrolera. Y eso no va a ser posible. Después, diputado Ortega, nos están pidiendo un corte, vamos a volver con usted enseguida. Después le quiero preguntar por qué es intromisión eso y no es intromisión reconocer un resultado disputado. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, cuando le preguntamos si Estados Unidos está considerando sanciones contra Venezuela. Y volvemos después con el diputado Ortega y nuestros otros invitados. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis política venezolana. Vamos a ver lo que nos dijo la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, la jefa de todos los embajadores de Estados Unidos en América Latina, cuando le preguntamos por la reacción internacional ante la proclamación de Maduro y si Estados Unidos está considerando sanciones contra Venezuela. Veamos lo que nos dijo. Subsecretaria Roberta Jacobson, Brasil, Argentina, México, casi todos los países latinoamericanos han aceptado la proclamación oficial de la victoria de Maduro. Lo han reconocido. ¿No se ha quedado solo Estados Unidos en pedir un recuento de votos? Bueno, hemos visto notas de prensa, discursos, posiciones, por ejemplo, por parte de la OEA, por parte de la Unión Europea, que han llamado para un recuento más amplio para asegurar que todos los ciudadanos tienen confianza en el proceso. Para mí eso es algo lógico.
eso no significa que acepta o no acepta los resultados, porque es posible que al final de todo un proceso quizás el resultado es lo mismo, pero es algo lógico para el futuro de Venezuela. Hemos visto que hay mucha gente que no tiene confianza en los resultados, que están todavía no están de acuerdo. Y para nosotros la cosa más importante es el proceso, y también se puede ver en ese caso la importancia de tener observadores internacionales para ver todo el proceso electoral. En ese caso no hemos tenido. Así que no es una cosa de aceptar ese gobierno o no aceptar ese gobierno. La cosa es cómo puede el futuro de Venezuela estar algo que se puede estar muy tranquilo, con los ciudadanos apoyando a las medidas que quizás va a tomar un gobierno u otro. La cosa es que tener una Venezuela que se realmente puede mirar hacia el futuro tranquilo y cierto en su proceso democrático. Perdóneme si insisto, pero usted es la más alta funcionaria del Departamento de Estado a cargo de asuntos latinoamericanos. Usted representa al gobierno de Estados Unidos. Si el gobierno de Venezuela no permite un reconteo de los votos, ¿están ustedes considerando algún tipo de sanción contra Venezuela, como las hubo contra otros países que Estados Unidos consideró violaban las normas democráticas? Bueno, yo no puedo decir qué vamos a hacer o no vamos a hacer en ese momento. La verdad es que eso no es la cosa más importante para Venezuela. La cosa más importante para Venezuela es cómo se puede reconciliar la mitad de la población que no vota por Maduro, la mitad que vota para Capriles y la mitad que han votado por el gobierno. Eso es una división muy profunda en Venezuela. Hemos visto la polarización y la cosa es cómo puede ayudar todos los países de la región hacia el futuro. Venezuela que se puede realmente mejorar la situación económica, la situación de crimen y la confianza que puede tener la población. Yo creo que no es la cosa más importante que va a hacer los Estados Unidos. La cosa más importante es cómo puede resolver esa profunda división los venezolanos. Bueno, perdóneme si insisto, pero usted representa al gobierno de Estados Unidos. Claro. Si Venezuela no permite este recuento de votos que pide la oposición, ¿Estados Unidos podría considerar algún tipo de sanción contra Venezuela, como las hubo contra otros países cuando Estados Unidos consideró que violaban las normas democráticas? Bueno, vamos a ver qué pasa en Venezuela. Queremos ver qué va a hacer el gobierno en el futuro. No podemos realmente hablar de sanciones ahora, pero yo creo que sería muy difícil tener la buena relación que queremos, que hemos dicho varias veces en los últimos años que queremos construir con Venezuela, después de momentos muy difíciles, momentos de tensión, lleno de acusaciones por parte de ese gobierno. Es muy difícil construir esa relación si no hay una resolución de confianza de toda la gente en Venezuela. Pero no podemos decir si vamos a implementar sanciones o no sanciones, no estamos hablando de eso. Volviendo a su afirmación de hace unos segundos de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se apresuró en proclamar a Maduro como presidente electo, ¿usted cree que los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia, México y varios otros se apresuraron al reconocer el gobierno de Maduro? Bueno, es para cada gobierno pronunciar cuando sea cómodo y cuando para ellos le parece apropiada. Pero yo puedo decir que en muchos casos
en nuestra historia, en muchos países en la región hemos tenido tensiones sobre elecciones. Y creemos nosotros que cada vez que hay una situación en que tenemos tanta magnitud de la población que no está de acuerdo con los resultados o el proceso de pronunciar los resultados, debemos nosotros en la comunidad internacional dejar a ese país, sus autoridades, los ciudadanos, el espacio y el tiempo, procesar todos estos problemas y llegar a una resolución venezolana. No es para nosotros de la afuera pronunciar rápido o lento sobre un proceso que ellos deben llegar hasta el fin. Así que para nosotros el rol de los países es no pronunciar demasiado rápido y esperar para una resolución que se puede realmente unir todos los venezolanos apoyando la democracia. Mi traducción de lo que usted acaba de decir es que se apresuraron. Bueno, nosotros estamos esperando todavía, así que no estamos exactamente de acuerdo con los otros países quizás, pero eso es una decisión para cada país. Vamos a Caracas, Venezuela, diputado Saúl Ortega, la pregunta del $1.000.000. Si ustedes están tan seguros de que ganaron, ¿por qué no permitir un recuento de votos como lo propuso tras su victoria el propio presidente Maduro y como se hizo en Estados Unidos, México y tantos otros países? ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar te digo que me da pena la opinión de esta señora. En Venezuela nadie aceptaría que se den los resultados tardíos. Primero porque tenemos uno de los mejores sistemas electrónicos, automatizados y auditables, que hace la transparencia del voto. La duda la trata de generar esta funcionaria con sus acólitos en Venezuela. Nosotros quisiéramos tener una relación de respeto, de igualdad con los Estados Unidos, no de subordinación como ellos pretenden. En cuanto a la pregunta que tú me haces, ten la seguridad que ya se auditó el 54% de las mesas y solo queda el 46% que no lo autoriza el gobierno. El poder electoral en Venezuela es un poder autónomo y si la gente de Capriles tiene alguna observación que haga, solicite la auditoría del 46%, que es la minoría de las cajas de votación. Él lo puede hacer perfectamente, pero no lo hizo. Llamó fue a la violencia, llamó a la calle, a la confrontación, y hoy tenemos un saldo de 8 muertos, 20 centros de salud que no sabemos por qué atacan los centros de salud donde están los médicos cubanos, cuando este señor les había ofrecido pues hasta la nacionalidad a los cubanos y mandó a su gente a atacar a los centros de salud. Realmente no estoy de acuerdo con la opinión de esta funcionaria de que la mayoría de la gente desconfía del sistema electoral. La gente pudiese no estar de acuerdo porque tenían otro candidato, pero en Venezuela la regla de oro de nuestra democracia es la mayoría y la mayoría ha votado por Nicolás Maduro. Él es el presidente constitucionalmente electo, lo vamos a juramentar y es nuestro gobierno. Ortega, y pedimos respeto del gobierno de los Estados Unidos. Roberta Jacobson, de que en otros casos donde hubo elecciones disputadas, como en Estados Unidos en el año 2000, en México en el año 2006, no se proclamó al presidente al día siguiente. Se hizo un reconteo de los votos diputados y después de un mes, 2 meses, ante observadores internacionales que Venezuela no aceptó en esta oportunidad, se proclamó el ganador. ¿Por qué hicieron esto tan rápido y no esperaron 1 o 2 meses a un reconteo de los votos? La ley no dice que hay que esperar ninguno 2 meses en Venezuela. La ley dice que el que resulte con la mayoría es proclamado. En el caso de Estados Unidos tiene un sistema electoral anacrónico, el cual conozco, la mayoría manual. Nosotros tenemos un sistema automatizado que permite que en pocas horas se tengan los resultados y es lo que la población electoral venezolana quiere. La población electoral venezolana no quiere eso de que aquí para conocer el resultado de una elección se tenga que esperar 2 meses. Eso era cosa del pasado. En Venezuela pues tenemos uno de los mejores sistemas. Y cuando te digo
que es auditable en todo el proceso es porque el señor Capriles tuvo sus representantes en estas auditorías y firmaron conformidad de que estaban de acuerdo con que el sistema estaba funcionando a la perfección, así como la auditoría de las mesas también tiene la firma de sus representantes. Así que cualquier opinión contraria hoy es interesada y malintencionada de parte de sectores que quieren crear caos y desestabilización en Venezuela. Tenemos que ir a un corte, diputado Ortega, y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el expresidente peruano Alejandro Toledo y qué nos va a decir la doctora Jennifer McCoy, la directora para las Américas del Centro Carter, que vio muchas elecciones y en ocasiones anteriores despertó la ira de la oposición venezolana por reconocer las victorias electorales del fallecido presidente Hugo Chávez. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis política de Venezuela que grabamos el 18 de abril, pocas horas antes de que el Consejo Nacional Electoral dictaminara un reconteo del 46% de los votos. Veamos lo que nos dijo el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, antes de ese anuncio. Veamos. Doctor Alejandro Toledo, muchas gracias por estar con nosotros. Usted fue uno de los principales firmantes de una carta de varios expresidentes pidiendo limpieza en las elecciones venezolanas. Se produjeron las elecciones, conocemos lo que pasó después. ¿Usted cree que los países latinoamericanos se apresuraron en reconocer al gobierno de Maduro o estuvieron bien? Bueno, yo no creo que todos han reconocido. Yo lamento enormemente ver una Venezuela hermana polarizada como está ahora, y lamento aún más las vidas que se han perdido. Ha llegado el momento donde la OEA tiene que agarrar el toro por las astas y hacer cumplir una carta democrática que fue firmada por todos el 11 de septiembre del año 2001. Yo creo que no es bueno que un gobierno que va a una elección nazca con una mancha de legitimidad. No es bueno. Yo creo que los resultados son tan pegados, Andrés, que el conteo manual de los votos que se ha pedido por parte del otro contendor y por parte de la OEA debe hacerse, particularmente estando tan pegado el resultado y los otros están reclamando que tienen 300,000 votos adelante. Quien quiera que gane, si el señor Maduro gana por un voto, hay que respetarlo. Pero necesitamos tener un gobierno que tenga legitimidad, sin manchas, con transparencia, y hay que hacer el conteo, Andrés. Vamos a Caracas. Alcalde Ledesma, gracias por estar con nosotros. Alcalde Ledesma, usted escuchó lo que decía en el segmento anterior el diputado oficialista Saúl Ortega, que el proceso electoral fue limpio, transparente, se hizo un monitoreo del 54% del voto, las máquinas son modernísimas, el proceso fue limpio. ¿Qué dice usted a eso? Puedo decir que nosotros tenemos documentos probatorios de que no fue exactamente un proceso prístino, todo lo contrario. Hay un sinnúmero de irregularidades e incidencias que superan las 5.000 y que nosotros estamos en capacidad de fundamentar estas aseveraciones para que tanto los venezolanos como la comunidad internacional puedan estar seguros de que no estamos haciendo denuncias temerarias, que no estamos levantando una hojarasca para llamar la atención de nuestro pueblo, ni mucho menos para perturbar a la comunidad internacional, que de esas modernas máquinas, más de 500 máquinas funcionaron irregularmente el día domingo, y eso lo podemos demostrar con documentos fehacientes, que hubo más de 1.000 centros de votación
donde ocurrió algo que va contra la corriente de las estadísticas, contra la tendencia que se produjo el pasado domingo, que es que aparece Nicolás Maduro sacando mucho más votos que los que obtuvo el presidente fallecido en las elecciones del 7 de octubre del año pasado, que hubo centros donde se registran contradicciones entre el número de electores, entre el número que dan las actas, con contradicciones con los cuadernos de votación, que hubo centros en los que se produjeron actos de violencia. Esos centros están identificados con estado, con municipio, con número, con datos específicos. Esos centros hubo actos de violencia donde grupos armados desarrollaron actos intimidatorios. O sea, que nosotros podemos demostrar, y por eso estamos pidiendo el reconteo de los votos, que el ganador el pasado domingo, sin duda alguna, fue Enrique Capriles. Y por eso queremos no una lucha fratricida entre hermanos, entre venezolanos. Simplemente estamos diciendo, vamos a hacer lo que establece la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, de Procedimientos Políticos, el artículo 219, el artículo 217. Alcalde Ledesma, nos están pidiendo un corte, pero quería preguntarle rápidamente, antes de ir a un corte, ¿cuánto piensan ustedes que ganaron, según los conteos de ustedes? Lo que tenemos nos da una ventaja que supera los 600.000 votos. Y por eso estamos confiados en que se haga el reconteo para que Venezuela pueda vivir en paz, que podamos reconocernos unos a otros y que tengamos un gobierno legítimo. Mientras tanto, Nicolás Maduro gobierna bajo sospecha. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dice la doctora Jennifer McCoy, directora para las Américas del Centro Carter, que estuvo en Venezuela mirando las elecciones. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis política venezolana. Vamos a Atlanta con la doctora Jennifer McCoy. Doctora McCoy, usted acaba de estar en Venezuela mirando estas elecciones para el Centro Carter, acaba de regresar. ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón el gobierno de Obama y la Unión Europea al decir que hace falta un recuento? ¿O tiene razón UNASUR, Brasil, Argentina, otros que dicen que no hace falta un recuento, que Maduro es el presidente legítimo de los venezolanos? ¿Quién tiene razón? Lo que se puede hacer para despejar cualquier duda siempre ayuda en dar confianza y legitimidad a un gobierno, pero también lo que importa en cuáles medidas se escogen para despejar estas dudas depende en cuáles son las denuncias y cuáles indicaciones que tienen los candidatos para indicar que hubo alguna irregularidad. Entonces, si hay indicaciones de una inconsistencia o discrepancia entre el número de votantes que se registraron en el cuaderno de votos o en la máquina de huellas, de identificarse con la huella, por ejemplo, hay un registro allá, y en los actos que el registro de votos mismos en las máquinas, entonces sí, esta auditoría que han pedido pueden mostrar esto y pueden evaluar este tipo de inconsistencias. Pero doctora McCoy, me confunde un poco con lo que usted dice. O sea, ¿tienen razón estas denuncias o no? ¿O las máquinas son tan buenas que son intentos por armar? Bueno, eso es lo que dicen. Depende en si la MUD tiene algunas indicaciones de este tipo de discrepancias. Las denuncias que he visto que ellos han hablado enfocan en otras cosas también, otras cosas sobre la calidad de la elección, por ejemplo, algunos casos de intimidación de votantes o en prevenir que votantes desde afuera podrían entrar a Venezuela por la cierre de fronteras, cosas así. Estos son otro tipo de denuncias que habría que investigar aparte de la auditoría de los votos. Entonces, ya voy a volver a usted, doctora McCoy, en el próximo bloque porque nos están cerrando la oficina, el estudio en Washington y quiero preguntarle al embajador Otto Reich, ¿cómo ve usted esta pugna entre Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la OEA
y los países latinoamericanos, Rusia, China, por otro lado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que esto es muy claro. De un lado están los países democráticos avanzados del mundo, Norteamérica, Europa, y de otro lado está, como tú mismo mencionaste, Andrés, está Rusia, está China, está Irán, está Ecuador, Bolivia y otros países cuyas democracias están en picada. Sin duda, el gobierno del señor Maduro está bajo una nube muy oscura. No importa quiénes lo reconozcan, francamente, porque el pueblo de Venezuela, yo creo que sabe que esta elección no ha sido una elección limpia ni transparente. Lo que pasa es que la gente de Maduro pensaban que al controlar todas las instituciones necesarias para influenciar el resultado, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, que el señor Ortega dijo que el Consejo Nacional Electoral es independiente. ¿Cómo puede decir eso cuando 4 de los 5 miembros, o sea, el 80% de los miembros del Consejo Electoral son chavistas, pero chavistas ideológicos, totalmente aferrados al gobierno de Maduro y anteriormente al de Chávez, quien los puso en ese lugar? O sea, todas las instituciones han sido tergiversadas en los últimos 14 años en Venezuela, precisamente para dar este resultado de una apariencia de democracia, cuando lo que se trata es de una nueva autocracia en camino a un totalitarismo. En 30 segundos, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a terminar esto, considerando que el presidente Maduro ha sido reconocido por buena parte de la comunidad internacional? Yo no creo que es muy relevante lo que dice la comunidad. Una comunidad internacional como la de América Latina, que ha elegido a Raúl Castro, un dictador militar, con el título de general para representarlos ante el resto del mundo, no merece mucha importancia, francamente. Yo creo que lo que estaba tratando de decir Roberta Jacobson muy diplomáticamente, y puedo interpretarlo porque yo estuve en ese asiento, ella es muy diplomática, muy profesional, pero Estados Unidos tiene ciertas leyes que no le permiten tener relaciones normales con un país que no es democrático. Si los países de América Latina quieren ignorar el robo de la democracia en Venezuela, como lo han ignorado en otros países de la región, bajo la influencia del dinero de Venezuela, que lo hagan. Pero el Congreso de los Estados Unidos, en este momento, en el Congreso no hay nadie que simpatice con el gobierno de Maduro. Y el Congreso es el que Muchísimas gracias, embajador Otto Reich. No quiero cerrar el programa sin dar una oportunidad al diputado Calixto Ortega, que también nos acompaña en Caracas. Diputado Ortega, la misma pregunta que le hicimos a su tocayo, el diputado Saúl Ortega. Si las elecciones fueron tan claramente ganadas por el presidente Maduro, ¿qué hay de malo en hacer un reconteo de votos como se hizo en Estados Unidos, como se hizo en México, como se hizo en muchos otros países donde había un margen tan pequeño entre ambas votaciones? ¿Por qué no? Sí, buenos días. Yo quisiera tener tanto tiempo como tuvo la representante del Departamento de Estado para poder desarrollar mi idea, ¿no? Y ciertamente tengo que comenzar diciendo que tú al principio del programa hiciste afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Posiblemente estás mal informado, posiblemente te sorprendieron en tu buena fe, pero dices que el presidente Nicolás Maduro se niega a, es falso. Busca el video donde Nicolás Maduro se niega a. Saúl Ortega lo ha explicado muy bien. Le corresponde al Consejo Nacional Electoral en Venezuela decidir cuál es el procedimiento a seguir una vez que Capriles haya consignado la solicitud, que parece ser que al final apenas el día miércoles la consignó en la tarde. Mientras tanto solamente eran manifestaciones a través de los medios de comunicación. También afirmas, entre otras cosas, que el presidente Nicolás Maduro acusó a los Estados Unidos de tratar de haber inoculado al presidente Chávez. No lo dijo nunca Oppenheimer. Dijo, incluso cuando se hizo la mención, dijo expresamente: no estoy acusando a nadie y no estoy acusando a los Estados Unidos, para que no haya la menor duda. Así que a las cosas hay que ponerlas en su contexto. También el tema de Otto Reich. Otto Reich es un amigo jurado, un enemigo jurado de Venezuela. Otto Reich tenía intereses económicos petroleros antes de llegar el presidente Chávez, que fueron
sencillamente, como no se correspondían con la legislación venezolana, valido de la redacción. Perdí el audio, no sé si tenemos el audio se cayó el audio. ¿Lo tenemos no lo tenemos más, se nos fue el audio. Doctora Jennifer McCoy, nos quedan poquísimos segundos. Su análisis final de lo que pasó en Venezuela. ¿Quién tiene razón? Lo que importa son las denuncias que van a poner o están poniendo la MUD en frente del CNE para que se pueda responder el CNE a estas inquietudes e investigarlos. Eso es importante, hay un procedimiento de esto. Y creo que tenemos que dar tiempo para todo esto, para la MUD agregar todos sus datos y investigarlo su propio, ponerlo en frente del CNE y el CNE responde. Lo más transparencia... Muchísimas gracias, doctora Jennifer McCoy. Nos dicen que se nos acabó el tiempo. Ya volvemos con mi conclusión final, que va a ser muy corta porque ya no tenemos tiempo. Gracias, ya volvemos. Gracias por habernos acompañado. Una disculpa pública al diputado oficialista venezolano Calixto Ortega por la caída del Skype cuando nos estaba hablando, cuando me estaba atacando. Ojalá los medios oficiales venezolanos y cubanos permitieran a gente que piensa diferente como él a ir a sus programas de televisión. Los dejo con esa reflexión y el diputado Calixto Ortega va a estar invitado en nuestro próximo programa sobre Venezuela. Gracias. Presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, de Global Latin American Bank. Sé el primero. Sé único. Sé diferente. Hublot, reloj oficial de la Copa Mundial FIFA. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. New Link Group. Consultoría horizontal con ejecución. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro.